Hola hermanos, el día de hoy, 19 de diciembre del 2020, ya saben que estos días, la última semana antes del tiempo de la Navidad, pues se llaman así, 19 de diciembre, siempre en la preparación ya próxima al día de la Navidad, al tiempo de la Navidad, porque no solamente es un día, acuérdense que es el tiempo de la Navidad. Ya les he dicho que estos días voy a hablar menos de los santos que normalmente les hablo. Hoy debí hablarles de un beato el único, fíjense, el único beato del tiempo de los papas cuando estuvieron en Aviñón. Se trata, él se llamaba, en el siglo, como se dice normalmente, se llamaba Guillermo de Grimoire. Y fíjense, era un noble porque su papá era señor feudal y bueno, vamos, él estudió en Montpellier y bueno, ahí estuvo, se doctoró en Derecho Canónico. Él era monje benedictino, realmente hizo el noviciado en Marsella de la orden benedictina, será ordenado, pues bueno, el tema es que pasa a ser vicario general de la orden, así lo había pedido el Papa, de hecho el Papa Clemente VI se lo pidió, después de que había sido ordenado sacerdote. Está en San Germán de Auxerre y luego es trasladado en 1361 a la abadía de San Víctor. Miren, el momento en el que les estoy hablando, la abadía de San Víctor es la más importante en cuanto a la defensa de la teología y la promoción de la reforma teológica. Entonces, por lo tanto, estaba en el lugar más apropiado. Resulta ser que Clemente VI muere, él era el Papa evidentemente, y en 1362, y entonces empieza el proceso de la elección. Eligen a uno que era hermano, de hecho, de Clemente VI, pero él muy honesto dice, no es mi lugar. Ya él se llamaba Hugo Roger, se llamaba. Y él dice, no es mi lugar, no lo siento mucho. Y empieza la discusión a quién elegir. Y eligen, nada menos y nada más que a Guillermo, que en ese momento se encontraba en Italia, estaba en Nápoles, llevando adelante una misión diplomática que le había encomendado el Papa. Él no era ni siquiera obispo. Lo hacen llegar a Aviñón, allá es ordenado obispo y luego pues es coronado como Papa. Estamos en 1362. El Papa, él es el octavo Papa, el sexto Papa en Aviñón, así que por lo tanto, imagínense, desde 1301 los papas no residían en Roma. Es que Roma era un hervidero, era una cosa horrible, de mucho conflicto, muchas luchas internas, la seguridad del Papa no estaba garantizada, pero él quería volver a Roma. Y hace todo lo posible por volver a Roma. A mí todo el mundo, bueno, la mayoría se lo desaconsejaba porque la ciudad estaba hecha un desastre, pero entre los que lo ayudaron y que estaban ahí detrás de todo estaba el cardenal Gil Álvarez de Albornoz, español, que había hecho un trabajo extraordinario y entonces él es el que logra que pueda el Papa regresar en 1367. Así que el Papa regresa a Roma, lógico, es recibido. Fíjense que es recibido por los dos emperadores, por Carlos VI, que era emperador del Sacro Imperio Romano de Occidente, y por Juan V Paleólogo, el emperador de Bizancio. Y este Juan V Paleólogo se convierte al catolicismo. O sea que por un momentito estuvo unido de nuevo a toda la iglesia, el oriente y el occidente. Había intereses de parte de Juan V, ¿no? Porque es el momento en el que los musulmanes ya están prácticamente a las puertas de Bizancio y entonces se necesitaba el auxilio del occidente para ayudarle al oriente, ¿no? Y bueno, fíjense, el Papa se va a quedar 3 años ahí y va a realizar una obra extraordinaria. Envía misioneros a todas partes, a Lituania, envía misioneros hasta Mongolia, imagínense, franciscanos. Se los envían hasta allá. Lamentablemente esa misión se perdió porque no hubo cómo sostenerla. No me van a hablar de eso porque me va a dar un dolor de cabeza las oportunidades que hemos perdido, porque luego los mogoles se van a hacer musulmanes, pues, y eso es un desastre, pues. En fin, lo que pasa es que el Papa luego empieza una presión en Viterbo y se da un conflicto, y dije que iba a hablar poco de los santos, ya vieron ustedes. Y entonces resulta ser que hay un conflicto muy grande, el Papa se ve obligado a regresar a Aviñón. Santa Brígida le dice, no lo haga, va a morir al regresar. Y efectivamente, a los 2 meses de haber regresado a Aviñón, muere. Estamos en 1390. Cuando 1370, perdón, cuando él regresa, es que 1390 es cuando se inaugura el proceso de beatificación, pero se paró ese proceso de beatificación. Va a ser beatificado hasta 1870, imagínense ustedes, y precisamente porque han pasado en ese momento, entonces, al menos 5 siglos, y por eso entonces el beato Pío IX lo beatifica. Era un hombre santo. Fíjense que cuando se leen en las biografías, había un montón de milagros que se le atribuían a él por intercesión de él. Interesantísima la vida, pero no me voy a detener aquí, disculpen, dije que iba a hablar poco, ya ven ustedes cómo soy yo, qué barbaridad. Bueno, vamos a las lecturas. El libro de los jueces,
Vamos a hablar de Sansón. Capítulo 13, versículos de 2 al 7 y luego del 24 al 25. En aquellos días había en Sorá un hombre de la tribu de Dan llamado Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. A esa mujer se le apareció un ángel del Señor y le dijo: eres estéril y no has tenido hijos, pero de hoy en adelante no bebas vino ni bebida fermentada, ni comas nada impuro, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. No dejes que la navaja toque su cabello, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. La mujer fue a contarle a su marido: un hombre de Dios ha venido a visitarme. Su aspecto era como el del ángel de Dios, terrible en extremo. Yo no le pregunté de dónde venía y él no me manifestó su nombre, pero me dijo: vas a concebir y a dar a luz un hijo. De ahora en adelante no bebas vino ni bebida fermentada, no comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta su muerte. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, en la historia de Israel hay muchos casos de esto, ¿no? Piensen en el caso de la mamá de Samuel también, de Ana, ¿no? Es el mismo caso, más o menos. El caso de Sara con Abraham, ¿no? Sarai en aquel momento. Entonces, miren el detalle, ¿no? Ahí está este conflicto que podamos, claro, los judíos no entendían de que la esterilidad, pues no es necesariamente de la mujer, puede también ser del varón, ¿no? Pero bueno, no sabemos si Manoa era el estéril, pero bueno, igual, o Zacarías en el caso del evangelio que vamos a leer, no lo sabemos, pero entonces siempre se le atribuye en el machismo, pues se le atribuye a la mujer. Pero miren la belleza de este texto, o sea, y comparémoslo con lo que vamos a escuchar en el evangelio. Lo primero es la aparición del ángel del Señor, que ella lo describe terrible en extremo, lo describe ella, terrible en extremo, pero eso de terrible no es miedo, aunque produce temor estar en la presencia de Dios. El ángel del Señor es la representación del mismísimo Dios, ¿no? Luego, la esterilidad de ella, evidente, pero luego miren lo que se le pide: no comas nada impuro. No bebas, que no se emborrache, que no beba ninguna bebida fermentada. Y nosotros en estos días, entre ponches y rompopos y todas las cosas que vamos comiendo, tanta cosa que hay, ¿no? en nuestros ambientes en estos días por la Navidad, sin duda que sí. Pero bueno, ¿a dónde reclama esto? Miren, el servicio del Señor, el cumplimiento de la vocación particular, exige de nosotros una pureza. Exige de nosotros el que, hombre, no nos contagiemos con este mundo, no nos contaminemos con este mundo, para cumplir bien nuestra misión, para cumplir bien nuestra vocación, para hacer lo que el ángel del Señor nos dice. Es necesario la pureza, no solamente la pureza física, es la rectitud de intención, es la rectitud en nuestra manera de decidir, en nuestra manera de actuar. Qué importante esto, ¿no? Vamos al Evangelio, empezamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo, en este caso 1, versículo del 5 al 25. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor, pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos, y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó: ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó: yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo.
Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio volvió a su casa. Poco después concibió a Isabel su mujer y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía, esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La construcción de todo esto, ¿no? La munición de entrada que hace Lucas. Había en tiempos del rey Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías que estaba casado con una mujer descendiente de Aarón llamada Isabel. ¿Ven qué bonito? Cómo nos ubica, cómo nos coloca, nos hace la composición del lugar, digamos, como diría San Ignacio de Loyola. Y resulta que eran justos ante Dios, irreprochables, cumpliendo los mandamientos, pero Zacarías no había leído bien la Biblia. Ese es el problema de Zacarías. Como padre, como dice usted, si es un sacerdote del grupo de Abías, sí, pero como que no había leído. Porque si hubiera leído la Biblia, hubiera leído la Torá, evidentemente sabría del caso de este hombre, de Manoa y de su esposa, que no sabemos, solo dicen que es en Sorá, no se dice el nombre, ya se fijaron que no se dice el nombre de la mamá de Sansón. Y luego también hubiera leído la historia de Samuel, había leído la historia de Abraham y Sara, ya les digo, ahí entonces, ¿cómo es que se pone a dudar? Porque fíjense, cuidado, porque él cuestiona, ¿cómo podré estar seguro? Necesito certezas, te está hablando Dios y le pones trabas a Dios. ¿Se acuerdan del evangelio de la primera lectura de ayer, no? ¿Cómo que es lo que le decía? El reclamo que le hacen claramente. No, pues no le basta con cansar al pueblo, sino ahora quieren cansar a Dios. Así es, ¿ya? Una vez más la esterilidad que se le atribuye a la mujer. No vamos a discutir, ya lo hablamos antes. El ángel del Señor. ¿Y qué se le pide? Que no beba licor, que no beba, porque estará lleno el hijo desde el seno de la madre. Acuérdense que va a brincar el muchachito cuando mire a la Virgen que llega. O sea, esto. Pero entonces el castigo por la duda. ¿Cómo podré estar seguro? ¿Ya? Y así somos nosotros. A ver, Señor, probame que me querés, que me gane la loto. No, así no funcionan las cosas, oigo. No, pero te prometo que le voy a dar la mitad a la iglesia. Tampoco, Señor. Sí que no es negocio, no se negocia con Dios, se obedece a Dios. Y por eso la mudez. Sí, porque el castigo es correcto. El castigo es correcto porque entonces no va a poder alabar. No va a poder utilizar su lengua para glorificar a Dios, porque su vida ha negado la voluntad de Dios. A mí lo que me llama la atención, y fíjense que cada año que volvemos sobre estos textos, y gracias a Dios me alcanzo hay algo que siempre me golpea, que no se fue de un solo Zacarías. Aunque estaba mudo, ya tenía el peso de lo que había dudado, y ahora no se va. Cuando terminó los días de su servicio, cuando terminó los días de su ministerio, regresó a Ain Karim, a las montañas de Judá, y entonces concibió Sara. Es interesante esto, ¿no? O sea, con todo y todo, él cumple con su misión, termina su misión. No es un mal hombre, no es alguien que se desespera, sino que tiene que terminar su tarea, tiene que cumplir con lo que le corresponde. A ver si nosotros entendemos eso. Hay muchos tipos de esterilidades. Está la esterilidad, evidentemente, de orden físico, de orden de fecundación de la mujer, pero las esterilidades más duras son las que nacen de ponerle trabas a Dios, de que nos aterroriza el proyecto de Dios, que nos da miedo el proyecto de Dios. Pero muy por el contrario, si nos dejamos llevar por Él, habrá mucha fecundidad. Si somos obedientes a la voz del ángel, que de repente nos puede estar hablando hasta en la conciencia, ¿no? Les invito a hacer oración. Nosotros como Zacarías también te decimos, ¿cómo estaré seguro de eso? Queremos estar seguros de todo. Aunque presumamos de aventureros, lo cierto es que nos cuesta el riesgo. Danos sabiduría para aceptar que en las decisiones más importantes de la vida nunca tenemos plena seguridad. Cuando tú nos llamas, nunca podemos tener todo controlado. Para poder vivir, para poder avanzar en la vida, como personas y como cristianos, necesitamos confianza. Sin confianza, sin riesgo, no puede haber avances. Señor, nos falta confianza en ti. Creemos que no sabes hacer tu oficio de Dios. Perdona y cura nuestras impaciencias y desconfianzas. Aumenta nuestra fe en ti, porque solo tú escuchas siempre nuestras oraciones. Cumples todas tus promesas y nos das en cada momento lo que más nos conviene. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del Beato Urbano V, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz lunes para todos.